Hola a todos y bienvenidos a esta demo del servicio de DynamoDB. En esta ocasión vamos a explorar cómo podemos acceder a las diferentes llamadas a la API del servicio de DynamoDB, en este caso utilizando los kits de desarrollo de software de AWS. En concreto, en esta demo nos vamos a centrar en el lenguaje de programación de Python. Python utiliza un kit de desarrollo de software de AWS que se denomina Boto. Entonces, en este caso, yo he creado un entorno de desarrollo de Cloud9 en la nube de AWS, donde aquí tengo una serie de ficheros y vamos a tratar de visualizar cada una de estas operaciones. Algunas de ellas, evidentemente, no están incluidas todas, pero vamos a ir viendo cómo podemos, desde realizar operaciones sobre el plano de control del servicio de DynamoDB, cómo podemos realizar operaciones para creación en una tabla, y cómo podemos realizar operaciones, en este caso, sobre el plano de datos, es decir, cómo podemos manipular los elementos de una tabla. Así pues, vamos a centrarnos, por ejemplo, en cómo podríamos crear una tabla en DynamoDB mediante, en este caso, Python. Entonces podemos ver cómo podemos instanciar. En este caso importamos la dependencia en Python del kit de desarrollo de software de AWS, en este caso Boto3. Importamos también la biblioteca JSON y a continuación, en este caso, estamos instanciando un cliente de alto nivel, ¿vale? En boto3.resource hacemos referencia a este tipo de cliente. Recordad que todos los servicios de AWS tienen dos formas de instanciar los clientes, o clientes de bajo nivel, clientes de alto nivel. Los clientes de bajo nivel, todas las operaciones que nosotros realizamos están mapeadas uno a uno con las operaciones sobre los servicios que expone la API REST, en este caso de DynamoDB. Mientras que con las interfaces de alto nivel, y para eso tenemos que instanciar un cliente de alto nivel como en este caso, podemos realizar operaciones más abstractas con una única operación y acceder a varias de las operaciones de bajo nivel. Por lo tanto, supone una facilidad a la hora de programar, entre otras cosas, porque vamos a poder acceder a recursos conceptuales y poder mapearlos, en este caso, a tablas de DynamoDB o incluso a elementos de DynamoDB. Otros lenguajes de programación diferentes a Python, por ejemplo Java o .NET, disponen tanto de interfaces de persistencia de objetos de alto nivel como interfaces basados en documentos. Entonces, en este caso, una vez instanciado el cliente de alto nivel, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo tabla, ¿de acuerdo? Y para eso cogemos nuestro cliente de alto nivel y invocamos al método createTable, le pasamos el nombre de la tabla, le pasamos el esquema de la clave. Importante a la hora de crear la tabla de DynamoDB, hay que indicar cuál es la clave de nuestra tabla. En este caso es una tabla compuesta, una clave compuesta. Tiene una clave de partición, que es la clave hash, que tiene el valor, en este caso, atributo ciclo. Tiene la clave range, ordenación, en este caso módulo. A continuación hay que definir cada uno de los atributos que forman parte de la clave. Decimos que ciclo es de tipo string y que módulo es también de tipo string. Y a continuación, en este caso, aprovisionamos una cantidad de RCUs y de WCUs de 3 respectivamente en ambos casos. Bien, con esto sería suficiente. Fijaros que lo único que hacemos es que, como la llamada a la creación de una tabla es una llamada asíncrona, es decir, que nosotros cuando invocamos el cliente para esta llamada a la API, ¿de acuerdo? Es decir, aquí automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la API nos devuelve directamente el control, nos dice que la tabla se está creando, pero en realidad no está creada, por lo tanto hay que esperar a que esté en estado creado. Por lo tanto, eso, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos implementarlo mediante un agente de espera, un waiter, y para ello los waiters no están definidos, en este caso, en las interfaces de alto nivel, sino que utilizar las interfaces de bajo nivel, y para ello lo que hacemos es precisamente que obtenemos a partir de ese cliente de alto nivel, ¿vale? Que sería este de aquí, DynamoDB Resource, obtenemos el cliente de bajo nivel con meta.client. Entonces, en este caso ya tenemos el DynamoDB Client, que es el cliente de bajo nivel, y a partir de ahí ya podemos instanciar el waiter, y el waiter es una condición de espera hasta que una tabla exista. ¿Sobre qué tabla vamos a esperar? Pues sobre la tabla que hemos creado con el nombre, en este caso, módulos, ¿de acuerdo? Y a continuación pues nos devolvería aquí todo lo que sería el resultado. Así que vamos a probar a ver si esto realmente funciona. Vamos a entrar en el CD DynamoDB. Y en este caso pues vamos a poner Python create table directamente .py, y si esto todo funciona bien, pues no me funciona bien. Aquí import boto3, no tengo el SDK instalado
de Python. Vale, voy a pausarlo un momentito y lo instalamos en un segundito. Vale, ya tenemos instalado el SDK de Python, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí esto debería funcionar. Así que si invocamos python.createTable, podéis ver que el estado de la tabla se queda creando. Esto es lo que os comentaba, es una llamada síncrona. Ahora mismo, si me voy a mi tabla de DynamoDB, podemos ver que ya está activa. Por lo tanto, ya esto me va a devolver enseguida el estado, me va a devolver el control y vamos a poder visualizar todo lo que es la información, el nombre, el ARN de la tabla y el ID de la tabla. Vale, esperamos un poquito, es cuestión de segundos, ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestra tabla creado con el nombre módulos, ¿de acuerdo? Y el ARN de la tabla, que lo hemos obtenido precisamente como un atributo de la tabla, igual que el ARN e el identificador de la tabla. Por tanto, ya tendremos nuestra tabla aquí creada, ¿de acuerdo? Donde tenemos en este caso pues únicamente la tabla con la clave de partición y la clave de ordenación. Recordad que no es necesario definir ningún atributo más porque estamos hablando de una base de datos no SQL, por lo tanto de esquema semiestructurado. No es necesario definir el resto de los atributos que vayan a tener los elementos de nuestra tabla, sino lo vamos a hacer a medida que vayamos agregando elementos. Así que esta sería la primera acción que hemos realizado con la llamada a la API de esta createTable. Ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser tratar de poblar nuestra tabla. Entonces, para poblar nuestra tabla lo vamos a hacerlo en este caso de forma masiva utilizando una llamada batchWriteItem, que en este caso batchWriteItem nos va a permitir introducir o realizar, mejor dicho, operaciones putItem o deleteItem en masa, ¿vale? Especificando en un manifiesto cuáles son las operaciones que queremos realizar. Podemos realizar hasta 25 operaciones put request o delete request, o bien hasta que el archivo del manifiesto tenga como un máximo de 16 megabytes. Así que si entramos dentro de este batchWriteItem, aquí podéis ver que esta es una llamada a la API de alto nivel. Por lo tanto, fijaros que lo que vamos a hacer va a ser en primer lugar instanciar un cliente de alto nivel para el servicio de DynamoDB utilizando evo.test.resource y a continuación invocamos la llamada a la API batchWriteItem y le pasamos todo este documento de manifiesto que podéis ver aquí. En este caso, pues todo lo que hay son put request, ¿vale? No hay ningún delete request, pero podemos indicar, insisto, put request y delete request. No es posible realizar update request dentro de un batchWriteItem. Insisto, como máximo 25 operaciones. En este caso, pues lo que vamos a hacer va a ser introducir únicamente pues elementos dentro de esta tabla módulos que hemos creado anteriormente. Así que fijaros que luego nos va a devolver en este caso el total de la capacidad en WCUs consumidas y bueno, nos va a mostrar cuántos son los elementos no procesados, etcétera. Así que vamos a ello. Vamos a poner de nuevo Python, en este caso batchWriteItem. Y aquí tenemos efectivamente que se han introducido todos esos elementos, ¿de acuerdo? Los tenemos y de hecho si nos vamos aquí a nuestra tabla y entramos dentro de nuestra tabla vamos a poder explorar los diferentes módulos, en este caso que disponemos en nuestra tabla, ¿vale? Aquí lo tenemos todo introducido. Vale, continuamos entonces viendo cómo podemos, en este caso, obtener algún elemento dentro de nuestra tabla de DynamoDB. Es decir, hay varias operaciones para obtención de elementos. Hay una para obtención de un único elemento en base al valor de la clave y podemos también realizar operaciones masivas de obtención de elementos mediante las operaciones scan y query. Así que aquí, por ejemplo, tenemos un código, ¿vale? Que es un código para obtener un elemento dentro de una tabla. Y a continuación, fijaros que lo que estamos haciendo es, instanciar un cliente de alto nivel. Esta operación también se puede hacer a bajo nivel. Fijaros que me quedo en este caso con la tabla, ¿vale? Esto es un objeto de la clase tabla. Y a continuación, tabla.getItem, ¿vale? Y aquí le ponemos precisamente el código de el valor de la clave, es decir, el módulo y el ciclo que quiero obtener. Y por último, me va a volcar todo lo que son los elementos obtenidos. Así que directamente, ¿vale? En este caso vamos a tener que indicarle dos elementos. Vamos a tener que indicarle por una parte el módulo. Vamos a ponerle aquí Python, en este caso getItem, ¿vale? Vamos a pasarle como parámetro número 1 el módulo.
y como parámetro número 2 el ciclo. Por tanto vamos a pasarle, por ejemplo, imaginaros que quiero seguridad de alta disponibilidad, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y a continuación le vamos a pasar el ciclo, que el ciclo en este caso pues sería ASIR. Si le damos a intro, vais a ver que lo que me devuelve precisamente que es, pues es todo lo que es el elemento obtenido. En este caso dice que es el curso 2, horas 4, módulo ciclo ASIR y módulo seguridad y alta disponibilidad. Por lo tanto podemos acceder a un elemento y recuperarlo completamente dentro de nuestra tabla de DynamoDB. Luego por otra parte podemos también realizar operaciones scan, ¿vale? Por ejemplo, esta que vemos aquí, el scan, lo que hace es que busca los elementos que se encuentran dentro de una determinada partición. Es decir, elementos donde el valor del campo que sea la clave hash, la clave de partición, sea la misma. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es pasarle un elemento, ¿vale? Vamos a buscar, fijaros, instanciamos en este caso un cliente de bajo nivel. Y fijaros que en este caso ponemos respuesta. ¿Por qué? Porque esto no nos va a devolver ninguna tabla realmente, sino lo que nos va a devolver es un conjunto, en este caso un documento en JSON como respuesta. La respuesta realmente, al ser una interfaz de bajo nivel, va a ser la respuesta HTTP que nos va a devolver en este caso la API REST del servicio de DynamoDB. Y a continuación hacemos, no quería el scan, quería el query, perdón, el query. ¿Vale? A continuación pues vamos a buscar un determinado elemento, ¿de acuerdo? Donde el ciclo sea uno determinado y el curso sea otro determinado que indiquemos. Entonces, en este caso, vamos a poder indicar, fijaros que la clave de partición, en este caso hemos dicho que era, aquí la tengo, dame un segundito. Vale, la clave de partición es ciclo, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ponerle como clave de partición, sería que el ciclo coincidiese en este caso con el valor. Fijaros, le vamos a poner el nombre de la tabla, vamos a proyectar todos los atributos, vamos a poner la condición clave, es decir, que la clave, aquí esto tiene que ser una condición que haga referencia a la clave hash de la tabla de DynamoDB, y por último una expresión que puede hacer referencia, puede ser mayor o puede ser igual, o puede ser un mayor igual, o puede ser un menor, en general una operación relacional. Lo que pasa es que el curso en este caso no tiene mucho sentido que sea mayor o que sea menor, le he puesto que sea igual, pero insisto que esta expresión de filtrado no es necesario que sea una igualdad, puede ser una expresión mayor o menor. Esta de aquí sí que es necesario que sea un igual. A continuación tengo que declarar que es este porcentaje, perdón, este almohadilla ciclo, ¿vale? Y determinar cuánto vale el 2 puntos ciclo, que en este caso es un string, ¿de acuerdo? Que su valor será el que lea por la consola. Entonces, esta AS que veis aquí, al tratarse de una interfaz de bajo nivel, cada vez que nosotros especifiquemos el nombre de un atributo, hay que también indicar el descriptor de tipo de datos del atributo, que en este caso será string. Bien, y por último, pues nada, me mostrará una serie de resultados finales, ¿vale? Y bueno, él también me mostrará si quedan algún tipo de elementos pendientes dentro de nuestra query. Esto es interesante saberlo porque query, imaginaos una tabla que puede devolver miles y miles de elementos. Entonces query devuelve los elementos paginados. Si yo hago una query directamente, pues lo que voy a obtener es como máximo el tamaño de página que le haya puesto en DynamoDB, que por defecto, si no le indico nada, es de 1 megabyte. ¿De acuerdo? Entonces, si recupero elementos hasta 1 megabyte y me devuelve la respuesta, en ese valor de la respuesta me devuelve un last evaluated key, es decir, eso significa cuál es la última clave que he evaluado. Esto indica que hay más elementos que todavía no he escaneado y por lo tanto tengo que realizar una nueva operación query o scan, ¿vale? Realmente es lo mismo, una nueva operación query para poder obtener de nuevo los siguientes elementos. Esto puede parecer un poco tedioso porque tendríamos que hacer un bucle. Sin embargo, en DynamoDB se pueden definir paginadores que nos pueden agilizar a realizar este tipo de operaciones. Para más información podéis consultar la documentación oficial de Amazon Web Services. Así que en este caso, como no vamos a no tenemos tantos registros, yo simplemente he hecho un query y voy a obtener los resultados. Vale, en este caso, pues vamos a poner aquí Python, vamos a ponerle, por ejemplo, query.py. En este caso vamos a ponerle dos parámetros que van a ser el ciclo, ¿vale? Que el ciclo pues va a ser, en este caso, por ejemplo, DAO.
¿vale? Y el módulo que va a ser, perdón, el curso que va a ser en este caso 2. Vale, esto me devuelve, fijaros, en este caso no me ha devuelto ningún elemento. A ver si lo he hecho mal. Un segundito. Ciclo y curso. Ciclo y curso. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. En este caso sería Python query. Vamos a pasarle el ciclo DAO y el curso 2. Vale, ahora sí, es que le había puesto como una cadena, ¿vale? Era un número entero, así que aquí tenemos la respuesta. Me devuelve todos los módulos que formen parte del segundo curso del ciclo de DAO. Entonces, en este caso, pues me devuelve aquí desarrollo web en entorno servidor, que es el único que hay. Por ejemplo, si le hubiese puesto DAO 1, pues me devolvería más de un elemento. Vamos a hacer la prueba. ¿Vale? Me devolvería pues todos los módulos de DAO de primero, que me devolvería aquí programación, entornos de desarrollo, ¿vale? Los que tenemos dados de alta. Insisto que en este caso, como los datos los tenemos agrupados por partición, Query solamente ha buscado dentro de la misma partición. Aquí tendríamos la opción Scan. La opción Scan me va a permitir realizar búsquedas en todas y cada una de las particiones de mi tabla de DynamoDB. Por tanto, en este caso simplemente le tenemos que poner pues, la expresión que queramos buscar y se va a recorrer todas y cada uno de los elementos de nuestra tabla. Esta operación hay que tener especial cuidado con ella porque es una operación que consume muchas unidades de capacidad de lectura, ¿vale? Es decir, tenemos que leer toda la tabla y por tanto vamos a tener que pagar por ello. Y luego, por otra parte, es bastante lenta, ¿vale? Es cierto que se puede paralizar, existe una opción que se denomina escaneos paralelos, pero sí que es cierto que es una operación poco eficiente que solamente la deberemos utilizar solamente cuando sea un caso necesario. Si nuestra aplicación utiliza a menudo muchas operaciones scan, probablemente tengamos un problema de un fallo en el diseño de la clave principal de la tabla, y que en este caso posiblemente sería más interesante, antes de que hacer sucesivas operaciones scan, hacer una operación query sobre un índice definido sobre esa tabla, ¿vale? Bien, en este caso, por ejemplo, para hacer el scan, pues quiero buscar todos aquellos módulos que sean, por ejemplo, de primer curso. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decirle Python scan .py, y a continuación pues podemos decirle, por ejemplo, el curso, en este caso sería curso 2. Y dentro del curso 2, pues fijaros que me devuelve desarrollo de entorno servidor, y me devuelve seguridad de alta disponibilidad, y me devuelve programación y servicios y procesos de DAM, ¿vale? ASIR y aquí DAO. Por lo tanto, fijaros que me recorre en este caso diferentes elementos en diferentes particiones de DynamoDB. Luego, por otra parte, aparte de las lecturas, también tenéis la opción de utilizar, en este caso, PartiQL, ¿vale? Que PartiQL, pues por ejemplo, me va a permitir consultar mis tablas de DynamoDB como si fuesen SQL, ¿vale? No, sin necesidad de utilizar la interfaz de las APIs del servicio, sino utilizando sentencias SQL. Esto pues es de ayuda para todos aquellos que estamos un poquito más acostumbrados a trabajar con bases de datos relacionales y buscar precisamente esa analogía con el acceso de las bases de datos no relacionales. Así que, por ejemplo, fijaros que aquí puedo instanciar un cliente de bajo nivel para DynamoDB, y a continuación con esta llamada execute statement le podemos pasar una sentencia en SQL para buscar, en este caso, todos los módulos del ciclo de DAO. Entonces, fijaros, directamente yo podría aquí poner Python, en este caso partiql.py, y poder ejecutar, pues fijaros, me devuelve un documento en JSON con todos y cada uno, en este caso, de los módulos. Entonces, fijaros, pues aquí me devuelve desarrollo web en entorno servidor, ¿vale? Entornos de desarrollo, programación, etcétera, todos los elementos que están dentro del ciclo de DAO, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante esta opción también para facilitar el uso y la
la analogía, en este caso con la base de datos relacionales. Luego también podemos introducir elementos a alto nivel, podemos realizar operaciones de DML, por ejemplo, tanto en alto como en bajo nivel tenemos el put item, ¿vale? El put item nos permite introducir un nuevo elemento en nuestra tabla de DynamoDB, fijaros en este caso. Tenemos aquí DynamoDB, instanciamos un cliente de bajo nivel y a continuación hacemos un put item, ¿de acuerdo? Decimos en qué tabla queremos introducir y el elemento que queremos introducir. El elemento, no lo he comentado hasta ahora, pero tiene un límite de 400 kilobytes, ¿vale? Incluidos los títulos o los nombres de los atributos, es decir, todo lo que es este documento como máximo puede tener 400 kilobytes. En este caso hay que indicar en formato clave, pares clave valor, pues el atributo, ¿de acuerdo? El descriptor como valor, el descriptor de tipo de datos del atributo y a continuación el valor que toma ese atributo. Entonces en este caso vamos a introducir un módulo que se llama desarrollo web en entorno cliente, de DAO, de segundo curso con 6 horas. ¿Vale? Bueno, me devuelve todos los valores antiguos en este caso y la capacidad consumida. Entonces fijaros que si yo desde aquí hago un put item, hago un Python put item y le ponemos aquí el AuLevel, directamente pues vamos a poder introducir ese elemento, ¿vale? El put item, como bien sabéis, lo que hace es que introduce un elemento y si el elemento ya existe, es decir, ya tiene una clave en la tabla con ese elemento, pues lo que hace es que sobrescribe directamente ese elemento. Entonces desde aquí ya podemos ver que efectivamente pues desarrollo web en entorno cliente se acaba de introducir también dentro de nuestra tabla. ¿Vale? A high level tenéis algo muy similar, pero fijaros que en este caso, y para comparar con el low level, fijaros que en este caso yo hago el put item con el cliente, introduzco aquí los descriptores de tipo de datos, pero fijaros que cuando hago el high level, directamente yo lo que obtengo es una tabla, ¿vale? Instancio mi tabla con el nombre módulos, por lo tanto esto es un objeto de tipo tabla, y fijaros que en esta respuesta lo que hago es que cojo el objeto de la clase tabla y le hago la operación put item, indicándole el elemento, pero fijaros que los descriptores de tipo de datos no aparecen por ninguna parte. En este caso no es necesario cuando utilizamos la interfaz de alto nivel. Por ejemplo, en este caso pues podríamos ejecutarlo, ¿vale? Podemos aquí put item high level y en este caso me voy a introducir el elemento este que es despliegue de aplicaciones web. Vale, ya lo tendríamos, así que si actualizásemos esto, pues aquí tendríamos el despliegue de aplicaciones web introducido dentro de nuestra tabla. Bien, luego también tenéis la operación update item. En este caso update item nos permite actualizar un elemento, pero quiero que entendáis que al ser una base de datos no relacional, la actualización de un elemento no significa solamente la modificación de sus atributos, sino puede suponer también la adición de nuevos atributos al elemento, así como la eliminación de atributos al elemento. Esto se puede utilizar o se puede definir, ¿vale? O bien a alto nivel o bien a bajo nivel. En este caso está hecho a alto nivel. Entonces fijaros que aquí nos pone attributes updates, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer va a ser actualizar el elemento de la tabla de DynamoDB cuyo clave, es decir, tanto clave de partición como clave de ordenación sea DAO, ¿vale? Esto está mal, sería DAO, ¿vale? Módulo entorno de desarrollo. Actualizaciones de atributos, ¿vale? Vamos a cambiar horas a 4, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un put sobre el atributo horas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a modificar las horas de entorno de desarrollo, que inicialmente en este caso venía 3, a 4. Así que vamos a hacer la prueba. En este caso sería update item, ¿de acuerdo? Directamente, porque no hay que pasar ningún tipo de parámetro, y si lo ejecuto, pues podéis ver todo lo que es la respuesta. Me ha consumido una WCU, ¿vale? Y fijaros que ahora mismo si yo esto lo actualizo, vais a ver que el entorno de desarrollo ahora pasa a tener, en este caso, no me lo ha actualizado. A ver, un segundito. Entornos de desarrollo 4, a ver, un segundo, posiblemente no lo haya actualizado bien. De DAO, perdón, aquí está, sí. No lo he actualizado bien. A ver, un segundo, ¿qué ha pasado? Vale, es que no he salvado el fichero. Vale, ok. Es que me lo ha... Vamos a salvarlo, vamos a ejecutarlo de nuevo. Es que ha tomado el ciclo DAOs. Ahora sí. Vale, ejecutamos de nuevo. Ahora sí, me han modificado todo lo que es este módulo. Entonces ahora si me voy aquí, ejecuto, cambio esto...
efectivamente aquí entornos de desarrollo, aquí este es el que me ha introducido antes, lo voy a eliminar. Vamos a hacer un delete desde aquí. Ok, y ahora sí tenemos entorno de desarrollo aquí con 4 horas para DAO. Por lo tanto, también nos funciona este update item. Y por último, ya solamente me gustaría comentaros también que existe la posibilidad de que si queréis hacer algún tipo de desarrollo en la nube de AWS utilizando DynamoDB, antes de implementar directamente como estoy haciendo en la tabla de DynamoDB la nube, podéis montar vuestro propio base de datos en local. Entonces, para ello se puede hacer de varias formas, con una dependencia de Maven, o se puede hacer en este caso mediante un contenedor Docker. De hecho, si echáis un vistazo a Amazon FR Public, que es el repositorio de imágenes de contenedores Docker de AWS, en este caso tenéis aquí un contenedor Docker que os va a permitir implementar vuestro servicio de DynamoDB local, ¿vale? Que sería este de aquí, AWS DynamoDB local, ¿vale? Aquí tenéis las diferentes versiones, tenéis aquí la opción también cómo poder montarlo. Este contenedor escucha, en este caso por el puerto, expone el puerto 8000 para que podamos consumirlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues precisamente vamos a montarlo, pero para montarlo yo aquí tengo, en vez de directamente montarlo con, en este caso con un Docker Run, directamente yo lo vamos a hacer con Docker Compose, donde aquí tenemos precisamente, fijaros que vamos a obtener la imagen de DynamoDB local, dos puntos latest, ¿vale? Vamos a montar un volumen para poder persistir los datos más allá de la vida, en este caso del contenedor, y aquí tenéis pues el contenedor con la dependencia Java, ¿vale? De DynamoDB local.jar, que se va a ejecutar dentro de ese contenedor. Así que para eso pues vamos a ubicarnos dentro de CD local, y dentro de CD local vamos a hacer un Docker Compose App, ¿vale? Fijaros que empieza a descargar lo que es la imagen de DynamoDB, aquí la tenemos, ¿vale? Y desde aquí pues bueno, vamos a poder enseguida, ¿vale? Ya está completado, se está creando el contenedor, va a montar el volumen, va a crear el volumen dentro de nada, vamos a ver si se crea. Vale, fijaros que se ha inicializado por el puerto 8000, aquí tengo la versión, el dbpath, etcétera. Bueno, esto se va a quedar aquí, ¿vale? Por tanto voy a abrir otra terminal. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser precisamente tratar de conectarnos, en este caso a nuestra tabla de DynamoDB, utilizando las llamadas a las APIs. Podríamos hacerlo directamente a lo mejor desde aquí, ¿vale? Fijaros que desde aquí, desde CreateTable, podríamos haber creado un cliente, ¿de acuerdo?, sobre el recurso, y en este caso este cliente podríamos haberlo instanciado como un cliente local. Entonces, para ello vamos a ver la documentación de Python, Boto3 Resource, ¿vale? Aquí tenemos la documentación, en este caso de Python. Vale, entonces tenemos que hacer referencia, tenemos que instanciarlo, en este caso con una sesión. En esa sesión vamos a utilizar un endpoint diferente. A ver, un segundito donde lo encuentro esta documentación. Está aquí, session reference. Vale, aquí tendríamos que crear una sesión. Vale, lo que pasa es que tendríamos que hacerlo con el recurso. Vale, cuando instanciamos el cliente, aquí el resource, aquí tenemos el endpoint, ¿vale? Cuando instanciamos el resource podemos indicarle el service name y también podemos indicarle el endpoint. Esto es lo que vamos a indicar. Entonces vamos a copiar esto, endpoint URL, vamos a modificar, por ejemplo, esta parte de aquí, vamos a ponerle aquí el endpoint URL, y en este caso pues va a ser igual a http://localhost 2.8000, ¿de acuerdo? Y de esta forma vamos a hacer esta prueba y vamos a ejecutar la creación de la tabla, en este caso dentro de mi base de datos en local. Entonces, bueno, directamente vamos a ver si esto funciona. Le ponemos Python cd DynamoDB, en este caso Python create table.py,
y vamos a ver qué está dando aquí, qué está pasando. Fijaros que aquí da un error incapaz de abrir base de datos, fichero de base de datos. Esto debe ser por un problema de permisos. Vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando. Hacemos un -LA. Fijaros que aquí está el problema. Esto está con permisos de root, el directorio Docker. Por lo tanto, todo lo que hay dentro no vamos a poder escribir con nuestro usuario. Vamos a hacer un chown, en este caso chown-r, será Ubuntu Ubuntu, y en este caso sería Docker. Vamos a hacer un sudo, porque si no esto no va a funcionar. Vale, ya lo tenemos. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar de nuevo el create table. Bueno, hay que levantar de nuevo el contenedor, también es cierto. Vale, hacemos un docker compose app, asociamos en este caso el contenedor y si esperamos un poquito, vale, ahora sí la tabla está creada. Fijaros que me he devuelto create table, tabla creada, nombre módulos. Aquí me da un error, no sé por qué, pues posiblemente que no podemos concatenar me da un error a la hora de hacer este print ID, porque posiblemente no tenga un ID de tabla asignado en local. De acuerdo, pero bueno, por lo menos la tabla está creada. De hecho, podemos visualizarla utilizando WS, en este caso la CLI, DynamoDB, por ejemplo, list tables, o por ejemplo describe table, puede ser, si no, sí, menos table name, en este caso pues le ponemos el nombre de la tabla, que va a ser la tabla módulos, y le ponemos también menos endpoint URL, y en este caso http localhost 2.8000 para hacer referencia al punto de enlace de mi tabla de DynamoDB local y que no vaya a la nube en este caso. Entonces aquí podemos ver precisamente pues que el elemento de la tabla, ¿de acuerdo? Y por lo tanto poder visualizar que efectivamente la tabla está creada en local, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, esto es lo que quería comentaros. A partir de aquí, pues bueno, la idea es que echéis un vistazo a lo que es la documentación del kit de desarrollo de software de DynamoDB y bueno, pues poco a poco vayáis indicando a vuestros alumnos cómo elaborar las soluciones utilizando en este caso bases de datos NoSQL en la nube de AWS. Venga, esto es todo, nos vemos en la próxima.